Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfonso Castañeda y hoy vamos a resolver este circuito. Vemos que este circuito tiene una fuente de corriente, es una fuente de voltaje dependiente Y un valor de 50. de IA. Entonces, como sabemos, esta fuente de corriente son 30 miliamperes. Sabemos que por aquí también van a correr 30 miliamperes, al igual que por aquí también van a circular 30, por aquí también, y van a salir hasta acá 30 miliamperes y van a correr por este nodo, porque este nodo pues es toda esta parte, lo que cubre el nodo S. Por ahí todo va a correr 30 miliamperes. Entonces, como sabemos, estos 30 miliamperes van a estar aquí de esta forma. Por aquí sabemos que van a entrar eso. Entonces, para saber las corrientes de esto, necesito saber las diferencias de potenciales que hay entre estos dos nodos. Entonces, para ayudarnos mejor, pues etiquetamos los nodos. Sería el nodo A, este sería el nodo B y este sería el nodo C. Entonces, como sabemos, por los nodos de A y B circulan 75 amperes, 75 ohms, perdón, y por A y B también igual aquí circula 25 ohms. Sabemos que estas resistencias están en paralelo. Entonces, como sabemos que por aquí estos dos están en paralelo, tenemos que encontrar una resistencia equivalente a estas dos. Sabemos que por esa resistencia que vamos a encontrar van a circular 30 miliamperes. Entonces, como sabemos, la resistencia de estas dos por los 30 miliamperes me va a dar el voltaje que hay de A a B. Como sabemos, cuando encontremos ese voltaje, vamos a multiplicarlo por esto y nos va a dar estas corrientes. Ese voltaje porque encontremos por estas resistencias nos va a dar el voltaje que hay por aquí, la corriente, al igual que por esta. Entonces, si nosotros queremos que nos dé el circuito equivalente a estos dos, tenemos que hacer la suma de los inversos. Entonces, haciendo esto, pues hacemos la suma de los inversos. 1 sobre un 25avo de resistencia más 75avo. Eso nos da un total de 75 cuartos de ampere. Como sabemos, 75 cuartos de ampere va a ser lo que cambia estas dos resistencias. La resistencia que vamos a redibujar va a ser de 75 cuartos de ampere. Entonces, si redibujamos, pues quedaría la resistencia, nos quedaría así. Sería como A. Esta resistencia quedaría así. Sería como B. Que corre por aquí. Más esta fuente de voltaje. Esto quedaría así. Esto es 50 ya. Con 30 miliamperes. Y esta resistencia sería el equivalente a 75 cuartos de ampere. Y aquí quedarían los nodo A y el nodo B. Entonces, como sabemos, por aquí estamos por encontrar el voltaje que hay entre A y B. 30 miliamperes, el voltaje que hay de A a B. Entonces, como sabemos, encontrar el voltaje que hay de A a B sería igual a 30 miliamperes por 75 cuartos de ohm. Entonces sabemos que el voltaje de A a B serían 9/16 de volts. Pues sabemos que el voltaje de A a B sería 9/16 de volts, de mayor a menor potencial. Entonces, como sabemos, ya tenemos el voltaje, ya podemos encontrar la corriente que pasa por aquí. Como sabemos, pues serían 9/16 entre 75. Entonces eso me va a dar 9/16 entre 75, son 7.5 miliamperes. Pues como sabemos aquí también, para encontrar esta corriente sabemos que serían
9/16 entre 25, serían pues 22.5 amperes. Entonces sabemos que por acá serían 22.5 amperes. Corriente. Como sabemos, 22.5 más 7.5, 22.5 serían 30 miliamperes. Como sabemos, está bien, cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje, lo que entra es igual a lo que sale. Pues como sabemos, cuánto vale IA es el menor de este, menos 22.5 miliamperes. Entonces, teniendo eso, el menos 22.5, que sabemos que es la corriente que hay de acá, el voltaje, pues lo multiplicamos por 50. Eso nos da 1.125 volts de menor a mayor potencial. Entonces, ya teniendo estos dos voltajes, podemos calcular el voltaje que hay de B a C. Entonces, conociendo esto, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido. Entonces, la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que el voltaje de C a A más el voltaje de AB más el voltaje de B a C, que no lo conocemos, tiene que dar 0. Entonces, como sabemos, el voltaje de C a A sería pues 1.125 positivo, 125 más el voltaje de A a B, que sería 9/16, más el de B a C tiene que dar igual a 0. Como sabemos, aquí sería pues 9/16 más 1.125, esto nos daría 1.6875 más el voltaje de A a 0. Entonces el voltaje de B a C sería menos 1.6875, el voltaje de B a C. Entonces aquí ya tenemos los voltajes, tenemos el voltaje de B a C, tenemos el voltaje de A a B, y tenemos el voltaje de C a A. Entonces está completo, cumple con la ley de Kirchhoff de corriente y con la ley de Kirchhoff de voltaje. Gracias.